un poquito más, tratar de intensificar nuestro aprendizaje. Y dentro de ello, dentro de este proceso de aprendizaje, estamos haciendo lo siguiente, ¿ya? Dirán, ¿por qué se inventa ahora el profesor? Lo que vamos a hacer es, cada clase que avancemos, ya, es que cada vez siempre voy avanzando algunas cosas, y bueno, eh, por ejemplo, esta clase avanzamos y vamos a tener una pequeña práctica al final, ya sea calificado o no calificado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, estimados amigos, esta noche nuestras clases de quechua. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ya, a ver. Toda la pantalla. Dice, las 39, llegué a 39 puntos de las 26 preguntas. Ah, interesante, ¿eh? Muy bien, están bien. Entonces, si han llegado a ese nivel de los 39, de los 46 preguntas a 39 puntos, está genial. ¿Ya? Entonces empezamos, estimados amigos. Callarizunch, en 35. Me dice, a ver, queremos ver hoy día qué tanto más van a llegar. Hoy día vamos a tener 20 preguntitas, pero no está calificada. A veces no me alcanza tiempo, pero he tratado de hacer algo para luego resolverlo, ¿ya? Entonces, estimados amigos, vamos a empezar un momentito, por favor. Por eso me demoré un poquito, porque estaba preparando los materiales. Ya, ahora sí. Mira, nos encontramos con esto en la pantalla, estimados amigos. Estamos en la página 69, 68, creo. Uno de los temas que vamos a conocer hoy día es el Imainata. ¿Ya? Imainata. La pregunta del millón, ¿cómo se traduce esta expresión Imainata al quechua? ¿Ya? Imainata. Entendamos dos cosas muy importantes, estimados amigos. Y cuando nosotros analizamos cada una de las palabras con los que nos encontramos en el quechua, siempre va a estar formado por sufijos, por más que todo, esa es la característica del quechua, que siempre trabajan con sufijos. Y en este caso, aquí en la pantalla nos manda la primera pregunta. Dos recursos muy importantes. Imaina, ¿ya? Más el ta. Esa es la idea del día de hoy, ¿ya? Imaina más el ta. Y si nosotros nos enfocamos un poquito más en la traducción, encontramos que imaina significa literalmente cómo, ¿ya? Imainata, dices, han escuchado el pop, como K-pop en quechua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo que canta ese joven, ¿eh? Imainata. Ahora, ¿cuál es mira, dice, se utiliza para preguntar la manera se realiza una acción. ¿De qué manera se realiza una acción? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, estimados amigos, a ver un momentito. Mm, ya. Por ejemplo, nos encontramos con lo siguiente. Un momento, esto más vamos a hacer. Ya. Estimados amigos, mira. La pregunta era, ¿de qué manera tú realizas una acción? Cuando yo te digo, ¿cómo haces el pan? Aquí te estoy preguntando, imagínate. ¿Cómo juegas? La manera de cómo tú juegas. Entonces, la pregunta sencilla sería, como aquí dice, imagina el cómo nosotros realizamos cierta acción. ¿Ya? Por ejemplo, imagina, viene a ser directamente el cómo. Y cuando nosotros también, estimados, utilizamos el imainota, siempre os literalmente se va a traducir como la pregunta ¿cómo? Literalmente. Ambas expresiones, imaina, como el segundo que tenemos aquí, siempre van a traducirse, estimados amigos, como la expresión ¿cómo? Entonces, cuando tú te encuentras con estas expresiones en el quechua, literalmente te estabas preguntando la forma de cómo tú realizas una acción.
Por ejemplo, yo te digo, Roli chamakta, imainata, mira, fíjate, imainata puñunki. Ahora yo le estoy preguntando la forma cómo duerme. Rolicito, papacito, ¿cómo duermes? Esa sería la pregunta. Rolicito, ¿cómo duermes? O sea, tu pregunta, o en este caso yo te estoy planteando la idea de cómo tú realizas esta acción de dormir. ¿No es cierto? Ahora, no solo puede ser la única manera de preguntar o preguntar simplemente cómo duermes, sino podríamos encontrarnos con una infinidad de preguntas. Por ejemplo, yo te digo, mamá Iki, tu mamá, y Mainata, mi hijo. Otra pregunta es eso. Tu mamá, mira, fíjense, ¿cómo come? ¿Tu mamá cómo come? ¿O cómo come tu mamá? Mira, fíjense. Entonces, nosotros podemos utilizar este tipo de preguntas, estimados amigos. Entonces, aquí simplemente yo qué estoy haciendo, te estoy preguntando de qué manera tú realizas una acción. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros nos encontramos en una situación grave, por ejemplo, un accidente, no sé, algo así, ¿eh? Una tragedia. Y decimos, Imainata Wanyurusja, dices, ¿eh? Wanyurusja. Está diciendo cómo había fallecido, cómo se había muerto. También le estás preguntando de cómo ha sido realizado, de qué manera ha sido realizado esa acción. Entonces, estimados amigos, el imainata y es una combinación del imaina más el sufijo ta. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo has realizado una acción? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, Dina, ¿ya? Dina, Ham, imainata, imainata, tusunki, ¿cómo bailas? ¿Eh? Mira, aquí la pregunta es muy amplia. Ojo, ¿qué cosa estoy preguntando? No solo estoy preguntando en este caso, tal vez la vestimenta, sino estoy preguntando la manera de cómo baila esa persona. Y me va a decir, ñujaja, ¿ya? Kusi kuiwan tusuni. Podría ser tusuni. ¿Te das cuenta? O simplemente puedes poner ñujaja, kusishan tusuni. Puede ser tu respuesta. Entonces, cuando dicen, Juan, y Menatan Mikonki, por ejemplo, en esta pregunta, vamos a poner aquí está la respuesta. Vamos a ponernos al listito. Aquí abajito, mira, por ejemplo, me dice, Juan, esa sería mi pregunta aquí. Vamos a poner un color verde y me dice, ¿ya? Juan, Juancha, y Menatan Mikonki, y Menatan Mikonki. En este caso, estimados amigos, lo que me está preguntando no es literalmente la manera en que como, sino es una pregunta ambigua. Podría preguntarme de cantidad. Podría preguntarme la forma en el que yo como. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si a mí me ha preguntado la cantidad, ¿qué puedo poner? Puedo poner un adverbio de cantidad y puedo poner askatan mi jone. Mira. Segundo, la forma. Imagínate que Juan come de manera horrible y podemos poner millaitam mi jone. Como feo, te dice. ¿Te das cuenta? ¿Ya? O sea, la pregunta muchas veces va a tener que ver literalmente con el contexto en el que tú preguntas. Juan Chimena Tamikonki. Y Juancito te va a decir, ñojaga askatan mijone, ñojaga pisichayatan mijone, ñojaga millaytan mijone. Va a depender mucho del contexto en el que tú te encuentres, estimado.
Por eso les digo siempre, el quechua es muy, muy contextual. ¿Te das cuenta aquí? Mira, askatan, hablamos de cantidades. Askatan, milleitan, de la manera en que tú realizas una acción. Aquí estás utilizando un adverbio de modo, un adverbio de cantidad. ¿Se dan cuenta? Juanchi, mira, mijunki, askatan mijoni, ¿ya? Milleitan mijoni. Cuando hablamos de cantidad, podemos seguir agregando. Por ejemplo, Juancha, la pregunta principal del día de hoy podría ser esta. Juancha, imenatan mijunki, askatan mijoni. Y si es poquito, pongo pisichayatam, ¿ya? Mijoni. Ah, pero ¿cómo traduces? O simplemente pisillatam mi juni. Ah, te das cuenta. Podemos utilizar, mira, fíjense, ¿ya? Juancha, inmediatamente mi junki, utiliza cantidades. Fíjense, pisillatan mi juni, poquitito, o pisillatan mi juni, como poco. Y utilizando una forma, millaitan mi juni. Podría ser, en este caso, por ejemplo, millaitan mi juni, como horrible, como de manera horrorosa, horrenda, puedo decir. ¿Qué más puedo decir? ¿Ya? Cuando hablo de la manera, la forma, o en este caso vamos a poner de la manera en el que nosotros comemos. Por ejemplo, millaitan mi juni, ¿ya? Eh, Mira, también, estimados amigos, puedo poner, puchotan mi joni, como salado. Si no come salado, puedes decir, aimatam, aima o jaimatam mi joni. Podemos introducir sabores. Entonces, estimados amigos, vamos a poner sus traducciones para que ustedes entiendan. Aquí está, Kaipigashan, Havarichket. ¿Ya? Si tú comes, por ejemplo, sabroso, podría decir, sumach chatam, mikoni. ¿Cómo estaría diciendo sumach chatam? Como riquito hoy, sumach chatam, mikoni. Muchas veces utilizamos, el quechua tiene esas características. ¿Por qué dices, sumach chatam, mikoni, miskichatam, mikoni? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, profesor, imat askarigama. Aska que estamos poniendo aquí arriba, estimados amigos, vamos a poner otro color, es harto. ¿Ya? Mikuni, como harto. ¿Ya? Por ejemplo, pisichelatam. Pisichelatam es poquísimo, poquitito. Poquitito. Estoy hablando en diminutivo. ¿Cuál es el caso del diminutivo? El cha. Pisichayata. Este sufijo cha que estamos utilizando nos indica el hito. Poquitito. ¿Ya? Pisillatam. Pisillatam, mira, vendría a ser poco. Esas son las diferencias. Por eso, estimados amigos, en el caso del quechua, encontramos siempre el contexto. El contexto nos da mucho significado. ¿Qué más encontramos? Millaitam. En Millaitam puedes encontrar la expresión horrible, horrible, horrendo, dependiendo, ¿eh? Como horrible o simplemente feo, como feo, ¿eh? Pochrotan mijone. ¿Ya? ¿Qué es puchrutan, mijone? Salado, como salado, ¿eh? Por ejemplo, algo que no tiene sabor, que no tiene, que no es dulce ni salado, ¿cómo sería? En Manicomaje, en castellano, en que yo digo caima. ¿Ah? Escriban a ver. Y matcama. Sin sal. Desabrido, chuma. Desabrido. Ajá, muy bien. Desabrido. ¿Qué más? Su marchata. Su marchata vendría a traducir riquito. ¿Por qué? Porque estoy utilizando otro diminutivo. Su marchata de ito. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, cuando nosotros queremos, en este caso, responder a esta pregunta, nos dan dos opciones. Juan Chaimenatan Mijunki, utilizando cantidad. Askatan Mijuni, como harto. Pisichalatan Mijuni, como poquito. Pisillatan Mijuni, como poco. O la manera en el que tú comes. Por ejemplo, Millaitan Mijuni, como horrible, como feo.
Pochkotan mijone. Oscotan mijone. ¿Ya? La escritura es esta, pochko. ¿Ya? Oscotan mijone. ¿Ya? Como salado. Aimatan mijone. Como desabrido. Y sumarchatan mijone. Como riquito. La manera en la que estoy comiendo. Profesor, Ay, ay, remarca muy. ¿y cómo se dice fermentado? ¿No es puscuta? Ah, en el caso del quechua fermentado, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Me dejan marcar con una paja, a ver. Cuscata, no Puscuta. cuscata. Ah, ya. Pocosca, decimos en el quechua collao, decimos pocosca. Y pones pocoscatan micone. ¿Qué estoy diciendo? A ver, en castellano, imatcan pocosca. Fermentado. Vinagrado. Fermentado, vinagrado, dicen, ¿eh? Entonces va a variar. Avinagrado, avinagrado. Entonces, mira, estimados amigos, cuando nosotros comemos, ¿ya? Vamos a encontrarnos. Podemos comer. Ahora, aquí en un comentario nos dicen, profesor, ¿por qué su marcha no es bonito? Va a variar, va a variar. Por ejemplo, aquí asterisco, asterisco. Tenemos dos ideas muy interesantes. Suma, ¿ya? Y el otro caso del suma. Mira, fíjense, estimados amigos, para todos. En el quechua de Cusco, suma está referido directamente a algo rico, pero referido a comidas. ¿Ya? Ahora, en el caso del quechua chanca, suma está referido a algo bonito, en general. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, en el quechua chanca muchos dicen sumaxipas. Si tú utilizas el término sumaxipas, te das cuenta. ¿Qué es sumaxipas, profesor? En el quechua chanca es mujer bonita. Oh, señorita bonita, sumaxipas. Pero en cambio de comidas, sumaxipas, dicen Cusco, te va a decir, oye, a la chica rica, algo así, ¿eh? Pero por eso hay que conocer un poquito más del vocabulario, cómo se utiliza en cada lugar, ¿ya? Miski, también podemos utilizar, estimados amigos. Si tú quieres comer dulcecito, puede ser miski chatam, miski, miski chatam, ¿qué cosa? Mikuko, ¿ya? Mikone. ¿Qué es miski chatam? O dulcecito. O dulce, ¿ya? Misquitan mijoni. Si no utilizas el cha, dulce. Entonces puedes utilizar esto, ¿ya? Misquitan mijoni. ¿Chena de neva? ¿Ya chengrik? Entonces, mira, ya tenemos una manera de responder al imainatan mijonki. En el libro está hablando más que todo de la manera de cómo comemos. Por ejemplo, aquí dice, imainatan como estructura básica. Imainata más el verbo conjugado. Esta es la estructura básica. Imainata mijonki, imainata takinki, imainata purinki, imainata. Por ejemplo, aquí una pregunta, ¿eh? Imagínate que hoy día nos vamos de viaje a Choquequirao, ¿ya? Te vas de viaje a Choquequirao, así escriben, ¿eh? Ya, así es el nombre. Entonces, yo te pregunto, a ver, hijo, amigos, ¿cómo vamos a ir? Y la primera pregunta es lo siguiente. Imainatam purinki. Cuando a mí me dan esta pregunta, me están diciendo, ¿cómo caminas? ¿Ya? ¿Cómo caminas? ¿Entendido? Antes de eso, Mikoni, ¿por qué Mikoni, profesor, con H? Es que es el quechua sureño collao, ¿ya? Quechua chanca utiliza sin la que, sin la H, y Mikoni nomás se diría, ¿ya? Ambos son válidos, ¿ya? Entonces, veamos, mire, Imainatan Purinki. Yo te estoy preguntando, ¿cómo caminas para ir de viaje? Imainatan Purinki. Y tú me dirías las diferentes, o cómo es tu habilidad de caminar. No te estoy preguntando literalmente, oye, ¿cómo caminas? Yo camino con mis pies, pero aquí te estoy preguntando la habilidad. Puedes preguntar, puedes utilizar algunos adverbios. Alintam, pu, rini. Mira, fíjate,
Alintampurini. Profesor, ¿pero qué es alintampurini? Alintampurini se traduce literalmente como alinta. Y más alinta kamari. Alim viene a ser del adverbio bien. Entonces, literalmente mi expresión sería camino bien. ¿No es cierto? Camino bien. Alintampurini. ¿Ya? Por ejemplo, ya tienes la primera pregunta. Igualito, puedo responder de distintas maneras. Mira, Imeina Tampurinki. En vez de Alin Tampurini, puedo poner, por ejemplo, no me quiere hacer caso, Imana Consqueta. Ya, por ejemplo, camino rápido. Pongo Udhailam Purini. Udhailam Purini. ¿Qué es Udhailam? Rápido. ¿Te das cuenta? Camino rápido. Entonces vas preguntando, oye, Juancito, imagina tamporinki, Ushayan Porini, Alin Tamporini. ¿Te das cuenta, no es cierto? Alin Tamporini. Por ejemplo, yo camino difícil, ¿eh? Soy un flojo. ¿Ya? ¿Y cómo se dice despacio, profesor? ¿Cómo se dice despacio? A ver, dígame despacio. Despacito. Y me contra despacio, Jesús así minchispi. Aliyama. Alimanta, alimanta, Alimenta. Alimanta. Lima. Ponemos aquí. Alimanta. Ah, en el caso de quechua de Cusco, ¿ya? Despacio, estamos viendo aquí despacio, ya. Es que estamos transmitiendo por TikTok también. Por ejemplo, estimados amigos, en Cusco dice Susi, Susiku, Susikuta o Susikuan Purini. Podríamos utilizar. Mira, interesante aquí, ¿eh? Cuando utilizamos esta palabrita Susikuan, estoy diciendo despacio. Susikuan Hamunki. Literalmente la pregunta debería, como estamos preguntando con el tam, debería terminar pues con el tam. Como aquí, por ejemplo, Alin Mandan Purini o aquí Ushailan Purini. Alin Tampurini. Hay casos, estimados amigos, ¿qué va a pasar? No siempre hay adverbios como en este caso susikut, wan, va variando. Como aquí ushailam, se eliminan algunos recursos, ¿ya? Algunos sufijos. Suele pasar eso muchas veces en algunas palabritas, en algunos adverbios que nosotros utilizamos, como en el caso de ushailam, susiku, ¿ya? Suele pasar. Entonces también hay que tener en cuenta estos adverbios. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, fíjense, cuando nosotros queremos, en este caso, preguntar, imagínate, ¿por en qué estoy preguntando de la manera en que tú caminas? ¿Cómo caminas? Tamporini, Alin Tamporini, o Aliyaman Tamporini. Y cuando dices rápido, Oshayan Porini, Alim Tamporini. Y si yo camino difícil, puedo poner, por ejemplo, ay, difícil camino, hombre. Tal vez no llegue, dice. ¿Qué es difícil, profesor? ¿Ya? Difícil es sasa, y pones aquí. Sasa tampurini, que estoy diciendo difícil. Sasa tampurini viene a ser difícil, estimados amigos. Entonces, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Ya? Aquí dice, no vendrá el sosiego. También podría ser, ¿eh? Hay algunas palabras, como en este caso, por ejemplo, podría venir del sosiego, ¿eh? ¿Ya? Y así como nosotros utilizamos, por ejemplo, palabras del castellano al quechua y del quechua al castellano. Por ejemplo, ¿qué palabras utilizamos del castellano? ¿Ya? Y una de las palabras que nosotros, por ejemplo, se utiliza de manera frecuente, en el quechua a veces vas a escuchar, dices, parlará muy chis, o parlará mucho. Aquí viene de parlar y parlar, hablar, falar, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Te das cuenta? Parlar. Hay términos en el quechua que a veces se utilizan, pero hay que evitar. En vez de parlar, tú puedes decir rimará muy
Podría ser. Ahora, otro, por ejemplo, en el caso del castellano utilizamos unas palabras como guagua. ¿Qué es guagua? Bebé. ¿Y cómo dices a veces en el quechua cuando tú dices, oye, mi guagua no viene? Mi guagua no viene. Suelen utilizarse, pero aquí te has dado cuenta que estás utilizando un término. ¿Qué término? Del quechua. Igualito pasa, ¿eh? Puma. Y me digo mata puma, Jesús Siminches. Puma es puma. Entonces también, igualito pasa con llama. Yao. Llama y mi guañurusca. Y como dice en el castellano, mi llama se murió. Igualito hablamos de ese auquénido, la llama. Suele utilizarse muchas palabras del quechua en el castellano, pero hay algunas palabritas que como en algunos lugarcitos del Perú se utilizan, ¿eh? Como el caso de Parlaramuich, ¿ya? ¿En qué variedad del quechua suele tener más influencia el castellano? Es en el chanca. Vas a ver en el chanca mucha terminología del quechua, del castellano utilizado, o diríamos que lo han convertido a la fuerza al quechua. Y, por ejemplo, dice, Yau, ¿qué dice? Ama rabia chihuaichu, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros, ¿cómo utilizamos en el quechua? Renegar en quechua. ¿Cómo sería? Ah, ¿cómo sería? A ver, renegar en quechua. Y me cama, renegar. Enojarse. Piñacuy, Ah, por ejemplo, piñacuy. es Piñacuy. piñacui. ¿Ya? Y Nico. Pele Tampurinqui, ¿cómo caminas? Yo camino amargado. Podría ser, ¿eh? Por ejemplo, me pueden preguntar, Imainatan Puriranki, hablando en un tiempo pasado. Imainatan Puriranki, ¿cómo caminaste? ¿Cómo te fuiste al... Y aquí tú puedes poner, ¿ya? Lo siguiente. Piñasham Purirani. Fíjate. Piñasham Purirani. Hablando de un tiempo pasado. Piñasham Purirani. ¿Qué estoy diciendo? Amargado. ¿Te das cuenta del caso del participio? Todos aquellos que terminan en ado, ido, ¿no es cierto? Amargado, comido, bebido, todos esos tipos de verbos, en el caso del quechua, terminan en isca, taquisca, purisca, ¿ya? Todos aquellos que terminan en ado, ido. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Estimados amigos, tenemos aquí, ¿ya? Algunas maneras de responder a cada una de las preguntas. Y si nosotros nos vamos al libro, ya tenemos, por ejemplo, Imainata Waikusa. ¿Cuántos han preguntado? ¿Cómo voy a cocinar? ¿O cómo cocinaré? Y te dice, ya, Imainata Waikusa. ¿Cómo voy a cocinar? Papá, Imainata Waikusa. Taida, Imainata Waikusa. Imainata Wanyuska. ¿Cómo murió? Imainata Wanyuska. Imainata Mikungi, ¿cómo comes? ¿Ya? Entonces, aquí ya nos está dando algunas ideas, ¿eh? Imainata Waikusa. ¿Cómo cocinaré? Vas preguntando. Y aquí, estimados amigos, nos da algunas preguntas en quechua. Imainata Waikusa, ¿cómo voy a cocinar? Fíjate. Imainata Wanyuska, ¿cómo murió? Ahora, podemos plantear algunos ejemplos. Ahora vamos a poner en tamaño 200. Un momentito, esto vamos a agregar, ¿ya? Uy, vamos a poner en 180. Entendido. Por ejemplo, en nuestro texto habla de esto, ¿eh? No dice, Vanessa imena tamikunki. Vanessa, ¿cómo comes? Hamkuna imena tirankichik. Aquí es con la K. ¿Cómo takirankichik? ¿Cómo cantaron ustedes? ¿Ya? ¿Cómo cantaron ustedes? ¿Qué más? Julio, imagínate, Yankanki. Julio, ¿cómo trabajas? Cuando tú quieres contratar a alguien y le dices, oye, ¿tú cómo trabajas? Imagínate, Yankanki. Puedes preguntar, ¿eh? Con M es Yankanki. Y mira, aquí está, ¿ya? Mira, vamos a poner. Yo te pregunto, un día te contrato y te digo, ya. Rolly,
Imainatam llam anki. ¿Cómo trabajas? Y me está preguntando la manera de cómo yo trabajo. ¿Me entiende? ¿Cómo tú trabajas? Inmediato. ¿No es cierto? ¿Y cómo vamos respondiendo? Puedo utilizar el allin. Allintan. Allintam. Llan. Ani. Trabajo bien. Si quiero negar, podría ser mana. Allinta. Chu. Llan. Ani. ¿Qué estoy diciendo? No trabajo bien. Mira, estimados amigos, hay algo que debes entender. ¿Ya? Aquí nos dice un tal Roy, nos dice si tenemos material en quechua. Sí tenemos materiales en quechua. Mira, fíjate, estimados amigos, debes entender dos cosas muy importantes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, Rolly, imagínate, me están preguntando, Rolly, ¿cómo trabajas? Y yo puedo decir alintam, llancani, pero ¿cómo se traduce esto? Yo o simplemente trabajo bien. Ahora, quiero hablar de lo contrario, ¿ya? Aquí entra un poquito a conocer, estimados amigos, el tema de, antes de pasarnos para regresar, encontramos sinónimos y antónimos. Entonces, por ejemplo, si alguien es igual a bien o bueno, recuerden eso. Hay palabras que para nosotros, para decir lo contrario, para decir que es algo mal o malo, no encontramos literalmente una palabra. Solo les voy a dar algunas palabras que deben utilizar un recurso, un morfema, que viene a ser el mana agregado con el al. Mira, fíjate, lo único que he agregado es el mana. ¿Ya? Muchas veces en el quechua suele utilizarse este tipo de expresiones. Para decir a alguien que es mala persona o es mal, tú dices mana ali. O también, por ejemplo, utilizas jali. ¿Qué es jali? Sano, ¿ya? Y cuando estás enfermo, muchas veces utilizas mana jali. ¿Qué es mana jali? Enfermo. Pero ojo, esto no es una negación, solo es lo contrario. Entienda eso, solo es lo contrario. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, literalmente, estimados amigos, si yo quisiera decir, como en el caso, Cali o sano, por ejemplo, ¿ya? Aquí dice, Cali, que vendría a ser sano, y aquí mana Cali enfermo. Literalmente, a veces te encuentras con una palabra como la siguiente, un cusca. ¿Qué es un cusca, profesor? Es enfermo o está enfermado, algo así, ¿eh? También suele utilizarse esto, pero hay casos, como les estoy diciendo, que se debe utilizar el morfema mana muchas veces para decir lo contrario de una palabra, para decir el antónimo de una palabra. Solo son casos especiales como el alin y el mana alin y el jali y el mana jali. Son casos especiales. Y en la mayoría de los casos de los términos en el quechua, siempre van a tener antónimos como jali y oncosca. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, Rolly, imagínate Yankanki, me dice, ¿eh? ¿Cómo trabajas? Yo puedo responder, Alinta Yankani, trabajo bien. O simplemente utilizando lo contrario. ¿Cuál sería? Mana Alin, mira, fíjense, Mana Alintan Yan Ani. No trabajo bien. ¿Ya? O trabajo mal, podrías decir. ¿Ya? Trabajo
mal. En la vida vas a decir eso, pero puedes utilizar. O para decir, alguien trabaja mal, manalintan yankan, puedes utilizar. ¿Me entiendes? Manalintan yankan. O simplemente, por ejemplo, aquí, yo te hago la pregunta. ¿Ya? Rolly, te hago la pregunta. Rolly, Juan y Mainatam yankan. Te estoy preguntando, Rolly, Juan, ¿cómo trabaja? Esa es la pregunta. Entonces, yo tengo una manera de responder. Y yo puedo decir, Paika, el alintam yam an. ¿Qué estoy diciendo? Él, ¿ya? Él trabaja bien. Sería una manera de responder. Paika alintam yankan. Pero también puedo responder de la siguiente manera. Paika, ¿ya? Paika mana alintam yang an. ¿Qué vendría a ser? Él no trabaja, o él trabaja mal de frente. Él trabaja mal. ¿Te das cuenta? Aquí estoy utilizando el mana para negar una expresión. Lo contrario. Pero, ojo, estimados amigos, es muy distinto decir lo siguiente. Paija mana alintachu yanka. Este caso vendría a ser para decir, él no trabaja, ¿qué cosa? Él no trabaja bien. Entonces, estimados amigos, mira, fíjate, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dos cosas. En este caso, solo estoy anunciando que él trabaja mal. Y dice, "Pareja mana alintam yankan". Estoy diciendo, él trabaja mal. O simplemente puedo decir, "Pareja alintam yankan". Él trabaja bien. Pero para negar, en este caso dice, pareja mana, fíjate, ya, fíjate aquí, mana alintachu, utilizando los dos, mira. Mana alintachu yanka, para decir, él no trabaja bien, para negar. En este caso solo estoy diciendo lo contrario. En el segundo caso dice, él no trabaja, él trabaja mal. Él trabaja bien, él trabaja mal, él no trabaja bien. Son distintos. Entonces, ¿qué va a mandar aquí? Como les dije, si tú utilizas el mana y el chu, estás hablando de un adverbio de negación más el sufijo de negación, que siempre hablan de qué? De una expresión negativa. Pero en el caso 2, solo hablamos de un adverbio de negación, mana allí. ¿Ya? Mana allí para decir lo contrario en este caso, el antónimo de una palabra. Aquí está, alinta, y aquí, mana alinta. ¿Te das cuenta? Entonces, eso suele utilizarse, solo son casos especiales, ¿ya? En el quechua. ¿Entendido? Ahora, pasamos aquí, mira. Tenemos aquí, ñoja imenatan tusuni, ¿cómo bailo yo? Irricuna imenatan marcanakunko, ¿cómo pelean los niños? ¿Ya? Y aquí te puedes poner, ¿cómo han peleado esos niños? La manera en que cómo se han lastimado. María Imenata Rimanki. María, ¿cómo hablas? ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, a partir de esto aquí, lo único que tenemos que hacer son completar. Imenata, juega. ¿Cómo juega? Aquí debo tener en cuenta lo siguiente, estimados. Pupia. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta aquí? Simplemente, estimados, debo tener en cuenta en qué persona me está preguntando. ¿Cómo hablan? ¿Quiénes? Ellos. ¿Cómo duermes? ¿Quién? Tú. ¿Cómo ama? ¿Quién? Él. Entonces, de acuerdo a estos verbos que están en castellano, yo voy a poner en quechua. Por ejemplo, veamos aquí.
¿Cómo juega? Estoy hablando de él o ella. Imainata, puk, Ya. yang. Pai imainatan puklia. Y voy completando. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cómo hablan? Estoy hablando de quién? De ellos, de un grupo de personas. Imainata. Y su respuesta sería, Riman. a ver, ¿cómo sería su respuesta? Imainata rima. Riman, pues. Imainata, Riman. porque estoy hablando de hablan. ¿De cuántas personas hablando? De ellos. ¿Y cómo sería entonces? Aquí nos dice Rosa, detalles, no sé. Imainata rimanku. Ahí está. Imainata rimanku. ¿Cómo duermes tú? Imainata. Y pongo aquí. Pu, ñun, ki. ¿No es cierto? Imainata puñunki. ¿Ya? ¿Por qué no sería Imainata riman? Porque aquí estamos hablando, o este término, hablan que está resaltado, se refiere a varias personas. ¿Cómo hablan? Ellos. ¿Entendido? Y todos estos, cada uno de estos, ustedes tienen que completar. ¿Entendido? Aquí tienen que relacionar. Imainata tusunki, ¿cómo bailas? Imainata pawanki, ¿cómo corres tú? Y voy relacionando. ¿Ya? Estimados amigos, creo que que estos ejemplos son los más sencillos que tengo que completar. Aquí simplemente en la actividad C nos pide ordenar la oración. Lo que ustedes van a hacer es poner el orden de la oración. Imainata, mira aquí, Waikusaj, Imainata. Esto sí es muy básico, ¿eh? ¿Cómo tú vas a poner? Primero vas a poner el Imainata y luego el verbo. ¿Y cómo sería eso? Imainata, si deseas, aumentas una N, M. Imainatam, Waikusaj. Ya está. Y vas poniendo. Imainatam, Waikusaj. ¿Cómo cocinaré? ¿Ya? Muy bien. Carjancho. Ñaña y Milla y Carjancho. Ahorita vamos a ver, ¿ya? La posición del chu, estimados amigos, recuerden esto. Aquí nos plantean una pregunta, ¿eh? Muy bien. Interesante una pregunta. ¿Cuándo yo utilizo el chu? Ojo, para todos, ¿ya? ¿En qué casos nomás voy a utilizar el chu? Dos casos. Primero, si tú quieres hablar de una expresión negativa, el mana y el chu nunca se van a separar, ¿ya? Es el primer caso. Ahora, el caso 2 en el que tú utilizas el chu es solo para preguntas. Cuando dices, alinchu, ¿qué es alinchu? ¿Está bien? Fíjate, este es solo para preguntar. Alinchu. Pero yo puedo hacer preguntas amplias. A ver qué dice. Chewaka hatunchu. Chewaka askatachu mijun. Este chu, estimado amigo, solo para preguntas. De ahí va a depender de la posición de la pregunta. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de eso. Ojo, estimados amigos, ¿qué más tenemos aquí? Esto ustedes completen, por favor, ¿ya? Completen cada uno de estos. Muy bien, me voy a dar unos 10 más para explicarles el uso del imanajtin, ¿ya? Y el imaraiku. En el quechua, estimados amigos, tenemos dos cosas muy importantes. Imanajtin kusisqa kashanki. Y cuando dicen imanajtin kusisqa kashanki, siempre les voy a enseñar de la siguiente manera. Estimados amigos, veamos. Hay veces muchos dicen, por ejemplo, la manera para preguntar es el imanajtin, ¿por qué? Y la manera para responder es el imaraiku, ¿ya? Pero, ojo, hay muchas personas que el imaraiku utilizan también ¿para qué? Para preguntar. Vas a encontrar
¿ya? En la oralidad te vas a encontrar con muchas personas que te van a decir, yo te puedo decir, imanajtin kusisqa kashanki. Y tú me dices, imarayku kusisqa kashanki. Pero muchas veces, literalmente, según la gramática, imanajtin suele ser exclusivo para preguntas y imaraiku para responder, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de eso, nos encontramos con el imanaktin, ¿ya? Y el imaraiku. Ahora, estimados amigos, aquí hay algo que vamos a tener que un poquito analizar. Cuando nos dan estas dos opciones, y para todos, estimados, según la nueva norma de la gramática o según la variable, la estandarización del quechua sureño, esta irtin que tú te vas a encontrar, cualquier palabra que tenga irtin, nos dice el ministerio. Ya no va a ser irtin, sino va a ser iptin, imanaptin, takeptin. Y esta es una de las variaciones que ha tenido en el quechua sureño de acuerdo al ministerio. Por ejemplo, antes tú escribías takirtin, que vendría a ser cuando cante. Entonces, literalmente en el quechua de Cusco suelen hasta el momento utilizar todavía en la universidad, en la UNSAG, en la Andina, en la Academia de la Lengua Quechua. Pero con fines educativos o con fines de la evaluación de docentes, esto va cambiando. ¿Y cómo ha cambiado? Ahora, según la nueva norma, todas las veces que tú te encuentres con este tipo de expresiones, iftin, automáticamente tu idea tiene que ser iftin, ¿ya? Entonces, es una de las cositas que está cambiando. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, dos cosas muy importantes. Ya te hice una aclaración que lo vamos a mandar al final esto para que tengas en cuenta. Ahora, estimados, cuando nos encontramos con el imanaptin y maraiku, dos cosas. Imanaptin es para preguntas y esta para respuestas. ¿Y cómo sería? Yo digo, imanaptin kusisja kashanki. ¿Por qué estás feliz? ¿Y cómo sería mi respuesta? Imanaptin kusisja kashanki. Y aquí puedo poner imaraiku chus, ¿ya? Wawai, puedo poner hamushan raiku. Y puedo responder así. Imaraiku chus, wawai hamushan raiku. Podría ser una manera de responder. Entonces, ¿cuándo vas a encontrar esto? En la oralidad. Muchas veces en Cusco, por ejemplo, cuando tú le preguntas, "Imanaktin tas cosas kashanki, imanaktin tabakashanki, imanalkuchus kaypa, kay mi pájaro", ¿eh? Esto me ha sucedido. Esta es una manera de responder. Pero ojo, estimados amigos, ¿ya? Hay algo importante que tú tienes que entender. Cuando me preguntan Imanachtin o en algún momento me van a preguntar Imaraiku, tengo dos maneras de responder. Primera, esto que te estoy enseñando sería pues la primera manera de responder y preguntar. Primera forma de preguntar y responder. Es la primera forma. Ahora, tenemos una segunda forma, ¿ya? ¿Y cuál es la segunda forma aquí? ¿Cuál es la segunda manera? Si ya tenemos una primera, siempre va a haber una segunda. Pero, profesor, ¿cómo va a ser esa segunda manera o segunda forma de
de pregunta responder. Mira, veamos. Aquí ya tenemos la primera. La segunda sería de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me preguntan y me dice, ¿Imanahtin kusis kakashanki? Aquí está, ¿Imanahtin kusis kakashanki? Te voy a dar una fórmula, ¿ya? Pones el sustantivo, ¿ya? Luego le pones el verbo. Luego le agregas al verbo, ¿qué cosa le vas a agregar al verbo? Aquí te voy a poner el verbo más el iscan. Aquí le agrego un posesivo. Y al final le agrego el araico. Ahora, mira, fíjate, ya te he dado un fórmula. Cuando a mí me pregunta, Imanahtin, ¿por qué? Te voy a resaltar algunos detalles que sí o sí de manera obligatoria tienen que ir. Tienes que poner el isca, que va a ser obligatorio, el araico, que también es obligatorio. Posesivo también va a ser un elemento obligatorio. Estos que están aquí de color verde son elementos variables. El posesivo también le voy a poner un elemento obligatorio, pero a la vez variable. Sustantivo es variable. ¿Te das cuenta? O sea, te pongo la descripción aquí. Lo de verde es obligatorio, pero variable. Segundo, lo de rojo es obligatorio, ¿ya? Es obligatorio, pero fijo. Ya está. Entonces, ¿qué quiero decirte o cómo te voy a enseñar a responder para que no te equivoques en otra vez? ¿Ya? Si a mí me preguntan con el imanahtin, automáticamente, estimados amigos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner sustantivo, ¿ya? Voy a poner el verbo y luego el isca posesivo y el reico, ¿ya? Aquí al sustantivo puedo aumentar si deseo, es opcional. ¿Qué cosa? Un posesivo. Es opcional. Te voy a poner opcional, ¿ya? Entonces, ya tienes una estructura y te voy a explicar cómo vas a utilizar. Ya tienes aquí sustantivo, más el posesivo, que es opcional, más el verbo, más el isca, más el raico. Por ejemplo, teniendo esta estructura, me vengo aquí abajo, mira, fíjate, y dice, Imanahtin kusisqa kashanki. Imanahtin kusisqa kashanki. Yo, ¿cómo voy a responder en este caso, estimados? Primero me ha pedido que ponga un sustantivo. Puedo poner un sustantivo. Imagínate, algo es sustantivo. Puedo poner este posesivo del que hablamos que es opcional. Esto, si deseo, puedo poner. Si deseo, no. Entonces, ¿qué puedo poner? Puedo poner un posesivo. Alhui. Mira, fíjate, ¿eh? Es opcional. Esto es opcional. Ya está. Luego me dice el verbo. ¿Ya? Por ejemplo, alhui. ¿Por qué estás feliz? Porque mi perro regresó. Entonces pone regresar. Kuti muy. Y solo me quedo con kutimo. Y es un verbo transitivo. Kutimo. Ahora tengo que ponerle isca. Es obligatorio. Y pongo aquí. Isca. Posesivo. Es obligatorio, pero variable. Iscan. ¿Ya? Ahora, el raico le agrego aquí. Kutimuscan raico.
Algo y kutimushan raiku kusisha kachkane. Ya está. Aquí está, mire. El verbo isca he agregado aquí. Voy a poner con rojito. Luego el posesivo N he agregado. Y al final el raiku. Estos van a ser elementos importantes que vamos a tener que cumplir. Y mi oración sería algo y cotimus hangraiku kusisha kasi. Esa es la manera de responder. Por ejemplo, igualito aquí. Yo te pregunto y te digo, María, imanaptin, llakisqa kasganki. María, ¿por qué estás preocupada? Mira, María, imanaptin, llakisqa kasganki. Esa es la pregunta. Y entonces aquí yo debo tener siempre, cuando me hacen este tipo de preguntas, esta estructura. Sí o sí, esta estructurita que vamos a poner aquí. ¿Cuál es la estructura? Sustantivo, luego el posesivo es opcional, el verbo isca y el posesivo va a variar, por eso se llama que es relativo. Y el raiku, lo que está en rojito, es obligatorio. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? María y manaptin yakis hakachkanki o kashanki. ¿Cómo voy a decir? Sustantivo. Dice, ¿eh? Porque mi respuesta sería, estoy preocupado, ya preocupado, porque mi esposo se enfermó. Ya está. Esa sería mi respuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta es una respuesta para guiarme nomás. Entonces, estimados, ¿qué voy a hacer? Simplemente pongo aquí mi esposo y pongo aquí Husay, mi esposo. Ahora, se enfermó porque se enfermó y pongo aquí un Husja es enfermo. Un Husjan. ¿Se enfermó quién? Él. Y pongo, Ay, mira, la N. Un Husjan. Y luego pongo el araico. Aquí está, mira. El verbo he puesto aquí. Oncos, onco, oncosca, ¿ya? Aquí ya va a ir con el isca. Y aquí estoy poniendo el isca. Oncosca. Posesivo, porque él, para referirme a él. Oncosca. Y al final le aumento el araico. ¿Te das cuenta? Oncoscan, araico. Josai, oncoscan, araico. ¿Qué cosa? Yakisha Kachani. Y voy poniendo así. Ya está. María Imanaptin Yakisha Kashanki. Por ejemplo, puedo poner otro. Mamaiki. Le puedo variar el posesivo. Mamaiki. Tu mamá. Aquí estoy variando el posesivo. Mamaiki está muerta, dices, ¿eh? Por ejemplo, dices, Wañu, morir. Wañuska, muerto. Ya no es morido, es muerto. Wañuska. Y le pones una N. Mamaiki Wañuskan, porque ella. Y le aumentas Raiku. Raiku, ¿qué cosa? Yakisha Kachkane. ¿Ya? Ahí voy poniendo. He considerado el isca, que es un elemento importante, y el raiku. Iscaraiku, iskaikiraiku. ¿Ya? Por ejemplo, puedo poner mamaiki. Mamaiki, ¿quién es? Es una tercera persona. Kusai es una tercera persona. Pero puede variar aquí. Mira, fíjense. Si aquí yo pongo mamaiki, que es una tercera persona, si yo cambio con un pronombre sería ella. ¿Tu mamá quién? Ella.
Y aquí estoy poniendo la N porque esto va relacionado con el sustantivo. Igualito aquí, cosa y quién, mi esposo. Pero si yo cambio mi esposo con un pronombre, sería él. ¿No es cierto? Y mamá iki. Si yo cambio mamá iki con un pronombre, pongo ella. ¿Te das cuenta? En vez de decir, "Oh, estoy preocupada porque tu mamá se murió". En este caso, porque ella puedo decir, en vez de decir tu mamá. Por eso es que la N que estamos poniendo aquí es el posesivo de la tercera persona. N que estamos poniendo aquí va a ir relacionado con quién. Siempre con el sustantivo. Que Kusai en este caso sería él. Y mamaiki, ella. Ahora vamos a poner un ejemplo. Me dice, María y Manachtin Yakis Kakashenki. Puede variar cuando pongo aquí. Ham. Ham estoy poniendo a tú. Por consiguiente, estimados amigos, si quiero copiar esto que estoy viendo aquí arriba, ham, aquí. Como te dije, si estoy utilizando el tú, literalmente esta N tiene que cambiar al posesivo de la segunda persona del tú. Ham, aumento, cambio y pongo. Hasta. Ham, unkushaiki, raiku, ¿qué cosa? Lakisra, kachkan. O sea, esto va relacionado siempre. Por eso es que, mira, estimados amigos, estamos terminando o hemos estado avanzando todo el nivel básico para llegar a niveles como estas que ya serían intermedio, ya ingresando a avanzado. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estar capacitados ya para poder relacionar cada uno de estos elementos. Ham, wañusqayki, rayku. Unqusqayki, rayku. Takisqayki, rayku. Purisqayki, rayku. ¿Te das cuenta? Ahora, por ejemplo, dice, María, imanaptin llakisqa kashanki, ¿por qué estás preocupada? Y me podría decir, por ejemplo, de ustedes, Hamkuna, Hamkuna, ustedes. Y aquí yo tengo que utilizar el posesivo para ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Copio esto y pego aquí y me encuentro, mira. Hamkuna un juzhan raiku. Y aquí me recuerdo, Hamkuna siempre va a tener el posesivo, ¿ya? El ikichik. Entonces, ¿qué voy a hacer con este ikichik? Este ikichik, que es el posesivo que tengo aquí, ¿qué voy a hacer? Este tiene que reemplazar aquí. Hankona, un kichik raiku. ¿Qué cosa? Yakisra, yachkane. ¿Te das cuenta? O sea, esto va a ir relacionado con el sustantivo, va a ir relacionado el posesivo. Esto es en caso de que tú quieres responder a la pregunta imanaptin. Imanaptin, yakisra kashenki. Hankuna unkusqaykichik rayku yakisra kashani. Porque ustedes se han enfermado. Estoy preocupado. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, mira, me están entendiendo, ¿cierto? Walter, a ver, vamos, Walter. Adelante, Walter. Te escucho, te escucho. Al utilizar el ESCA, estamos haciendo un contexto pasado, ¿verdad? Pero hay algún contexto que sea en futuro. Por ejemplo, ¿por qué estás triste? Porque me iré de Perú, algo ahí. Entonces, en ese contexto es un futuro. ¿Y cómo sería la oración en ese caso? Ya, por ejemplo, el isca viene a ser de acciones que tú has realizado. Takis reireiko, porque canté. Nijus reireiko. Ahora, si tú quieres convertir esto a un futuro, el isca le cambias por la.
¿ya? Por ejemplo, taquina iraiko, tusuna iraiko, ¿ya? Este isca está referido, para que entiendan un poquito más, para el tiempo pasado. Ya, mira, pongamos. Isca, recuerden, es un participio que termina para expresiones que terminan ado, edo. ¿Ya? Ado, edo. O ado, ido, creo que es. Estoy equivocando. ¿No es cierto? Y el na es exclusivo para acciones en un futuro. Por ejemplo, ya tengo la pregunta y me dice, ham imaraiku kusisqa, mm, por ejemplo, puedo poner un momentito, un momentito, un momentito. Mira, para darles contexto. Kankuna ham imaraiku wataman kusisqa purinki. Imagínate que le pregunto, ¿y tú por qué vas a caminar al año feliz? Ah, en este caso hay algo muy importante. ¿Cuál es ese caso importante? Es que me están preguntando de un futuro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente aquí, estimado, lo que voy a utilizar es el na. ¿Cómo? Por ejemplo, por eso. ¿Tú por qué vas a estar feliz al año que viene? ¿O por qué caminarás? Y yo puedo preguntar y decir, mamai, ¿ya? Y pongo aquí, taki, nan, raiku, ¿ya? Taki, nan, raiku. Porque mi mamá va a cantar, kusisqa, pu, ris. Ya está. Es un tiempo futuro. Elementos. El na, que he puesto aquí, le he agregado con el raiku. Ya está. ¿Te das cuenta? También hablamos de un futuro. ¿Entendido? Ya, este tema está muy interesante. Vamos a avanzar en una próxima, pero vayamos a nuestro libro. Ya les he dado algunas ideas. Walter, a la siguiente nos hace recordar, ¿ya? Vamos a dar una clase para estos. Por ejemplo, waka y llorar, miku y comer, taki y cantar. ¿Por qué estamos corriendo un poquito? Porque ya vamos a terminar el libro. Mira, ¿eh? Sujeto, imanaktin más verbo. Imanaktin wakashanki, ¿por qué lloras? Imaraiku. Imaraiku, mana, hamurankichu. ¿Por qué no viniste? ¿Te das cuenta? Hay veces suele utilizarse este tipo de preguntas. ¿Ya? Sujeto más el verbo más raiku. Ñuqaqa warmi raiku waqashani. Mira, ñuqaqa warmi raiku waqashani. También, si yo deseo, no puedo utilizar un posesivo. De frente, ñuqaqa warmi raiku, de frente. Ñuqaqa warmi raiku waqashani. Ñuqaqa unqusqa kaqti mana tusunichu. Porque estoy enfermo. Utilizamos el kaqti también. ¿Ya? Entonces, estimados, aquí tenemos imanaqtin waqashanki warmirayku waqashani. Imarayku mana mijunichu unqusqa kaqti. Algunos dicen unqusqa kaspay, también se utiliza, ¿ya? Kapti sería en este caso con P. Imarayku imanaqtin takinki taytayrayku taytaykirayku takini. Canto por tu papá. Imarayku mana llankankichu. Mana llankanichu. Kuyay kaqti. ¿Por qué? No trabajo porque estoy triste. ¿Ya? Y así hay una serie de preguntas. Lo que ustedes van a hacer en este caso, complete con request. Wakashani. ¿Ya? Aquí pongo. Mamairaiku. Mana llankanichu. Unqusqayrayku. Tusuchkani. Hambrayku pones. ¿Ya? Mana mijunichu. Unqusqayrayku. Riman. Noqarayku. Y puedo poner eso. ¿Ya? Y aquí la opción es relacionar y luego ordenar. ¿Ya? Todo lo que hemos avanzado en este caso del imanati imaraico, ordenamos. Estimados, con todo esto terminamos el libro número 3 del imanati imaraico, ¿ya? Imainata. Creo que ha sido un tema bastante amplio, bastante con algunos un poco complejos, pero creo que la idea es avanzar un poco más, ¿ya?
Estimados amigos, teniendo idea de todo lo que hemos avanzado el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Van a tener un tiempo aproximado de 40 minutos, ¿ya? 40 minutos. ¿Dónde está? En esos 40 minutos, yo quiero que hagan algo muy interesante, ¿ya? Escriben su nombre y todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Aquí tenemos una serie de 20 preguntas. No están calificados, pero a la siguiente clase creo que vamos a resolver, estimados. ¿Hoy día quiero resolverlo o mañana lo resuelven? Díganme ustedes. Ya, Kunan, Bueno, Kunan. ¿Hoy día? Entonces, mañana. mira, vamos a copiar, ¿ya? Mañana, profesor, mañana. Mañana, Guarda, hoy guarda, día, mañana. guarda, Que está lloviendo por acá, mucho guarda, ya frío. caché. Guarda, ya Ya, caché. entonces el día de mañana, a eso de las 8 de la noche, les envío el enlace. Mañana es el día martes y por favor resuélvanlo. Mientras tanto, ya lo voy a completar algunas preguntitas, que digo algunas alternativas, y entonces el día de mañana lo completa. ¿Ya? Bueno, creo que con eso esta noche terminamos. Yo pensé avanzar un poquito más y que completan hoy día mismo este cuestionario, pero entonces el día de mañana, estimados, por favor, repasen y el día de mañana les envío el enlace al grupo de WhatsApp y lo contestan. Van a tener un tiempo aproximado entonces de 30 a 40 minutos para resolver. Creo que con eso terminamos el día de hoy. A ver si algunos... Ya, está bien, estimados amigos. Nos vemos el día miércoles y también el día viernes. Digamos, el viernes, porque tengo juegos deportivos aquí en mi colegio y llevamos 3 días. Y los quintos van a jugarlo el día viernes, la final en la noche. Entonces, les aviso, tal vez no me alcance tiempo el día viernes, si no vamos a dar una evaluación, pero avanzamos. El miércoles avanzamos, ya, normal. Ya, estimados, con eso terminamos. Nojabanca, tu pananchiscama. Profesor, lo envió para Manchatas el país, Para inscame yayi. pájaro en Tu Vive el campo. Perú. Vive el Perú. Para- Nuevas elecciones. Panan-